que se acciona cuando se va la luz y alguien llega. Esto es muy eficiente. Si nadie está allí, entonces no se enciende. Y así, se ven las características y se van viendo de acuerdo a lo que hay, dónde se colocan. En escaleras, en ascensores, en pasillos. Vemos, por ejemplo, iluminación en hospitales. Si vamos a hablar de iluminación en hospitales como un ejemplo de programa específico, mucho tenemos y mucho podemos decir, empezando nomás por lo más amable o lo más cercano a nosotros. Vemos un poco el nivel luminoso de hospitales en la tabla 4C de la ANDE, del reglamento de baja tensión de la ANDE. Y vemos diferentes lugares. Miren un poco. Tenemos de 50 hasta 6.000 luxes que cubrir, dependiendo de dónde estamos. Dios mío, ¿cómo encaramos esto? Ascensores, corredores, sala de espera, lugares, iluminación general, lectura, 100, 100, 300. La parte de consultorio dental, la silla en el consultorio dental, 3.000. Entonces, eso nos va diciendo que podemos hacer un tipo de iluminación o un tipo de tratamiento para ciertos lugares que tengan bajo requerimiento y otro tipo para los lugares de mayor requerimiento. Sala de operaciones, mesa en la sala de parto, mesa en la sala de fracturas. No es una iluminación de hospital, no es algo en que vamos a usar un solo tipo de luminaria, un solo tipo de iluminación y un solo nivel luminoso. Esto es un proyecto grande y bastante variado. Repasamos nomás la fórmula y les dejo propuesto calcular la cantidad de lámparas para el sector de la mesa de una sala de fractura. Fíjense, la cantidad de lámparas es el nivel luminoso por la superficie dividido el flujo de la lámpara por su coeficiente de utilización y su factor de mantenimiento, que son dos factores menores a 1 que dependen de la lámpara. Entonces, lógicamente, si tengo lámparas de mayor flujo luminoso y mayor rendimiento, voy a tener menor cantidad de lámparas que usar. Mi instalación va a ser más pequeña. ¿De dónde saco el nivel luminoso? Pues lo saco de la tabla. Sala de fractura, la mesa, voy a necesitar 1.000 luces, entonces tengo que buscar una lámpara que me sirva, que tenga un buen flujo luminoso para que con pocas lámparas yo pueda cubrir este nivel luminoso solicitado. Es siempre una cuestión, y les digo yo, acuérdense de mí, una cuestión, el éxito en este tipo de cosas o en este proyecto de iluminación tiene que ver con tener instalaciones más pequeñas. Siempre se prefiere menor cantidad de lámparas, lo cual implica lámparas con mayor flujo luminoso y esperemos una potencia, que no sea tan castigada la potencia, entonces por esos mayores flujos luminosos, por lo cual elegimos lámparas de, ¿cómo se llama?, de mayor rendimiento. Y es lo que les decía, se dividen los espacios en un hospital en espacios con actividad visual elevada, o sea, altos niveles luminosos, quirófanos, laboratorios, sala de rehabilitación, sala de reconocimiento, unidad de cuidados intensivos, etcétera. Espacios con actividad visual normal, unidad de hospitalización, farmacia, oficinas, despachos. Y espacios con actividad visual baja, vestíbulos, pasillos, escaleras, comedores, cafeterías, etcétera. Entonces, lo especial acá es encontrar estos artefactos, estas luminarias, que con poca cantidad de luminarias yo esté satisfaciendo estos elevados niveles de actividad visual, elevados niveles luminosos. También acá se utiliza el color. ¿Para qué nos sirve la clase de hoy?
El color y en las actividades hospitalarias se incrementa significativamente el uso del color y se necesitan lámparas con buena reproducción de colores, lámparas blancas, para realizar diagnósticos más correctos, determinar el estado de heridas o partes enfermas, predisponer positivamente al enfermo. Miren un poco la importancia del uso del color, de la reproducción cromática, o sea, de conseguir colores fieles. Fíjense, la cianosis, que es la coloración azulada, se tiene que poder percibir no solamente en los niños. Esto se refiere mucho a niños recién nacidos, pero cualquier persona puede estar cianótica, puede quedarse sin respirar y se queda cianótica, se pone azul. Eso tiene que percibir al instante. Entonces, se busca la reproducción de colores blanca, la buena reproducción de colores, lo más cercano a 100, dijimos. La bilirrubina, la hepatitis, colores amarillentos. Entonces, buscamos sí o sí utilizar el color y también predisponer positivamente al enfermo. Entonces, en las salas donde van a estar los enfermos, se usa también el color. Se va a buscar la relajación, el descanso. Y acá hay una observación en el caso específicamente de enfermos mentales, como no buscamos alterar, sino al contrario. Entonces, ahí se va a buscar los colores que produzcan esa relajación. Y acá vemos en ejemplos, tonos cálidos menor a 3500, 3000 grados Kelvin, entornos decorados con tonos claros, áreas de descanso, colores cálidos, áreas de descanso, salas de espera, zonas con usuarios de avanzada edad. El ritmo no hay que exigir demasiado, un ritmo lento, áreas de esparcimiento, bajo nivel de iluminación. Tonos neutros, lugares con importante aportación de luz natural. Ahí aprovechamos los tonos neutros, ¿para qué? Para aprovechar también la luz, el color de la luz. Tareas visuales de requisito medio. Y tonos fríos, entornos decorados con tono frío, alto nivel de iluminación. Enfatizar la impresión técnica. Y las tareas visuales de alta concentración, pues necesitamos que esa concentración y esa actividad no decaiga. Recordamos entonces los tonos fríos son para eso. Las zonas limpias, como son los quirófanos, las salas de operaciones, salas de parto, salas de cura, salas de esterilización, las unidades de cuidados intensivos, etcétera, son denominadas también zonas limpias. Ahí se tiene que tener en cuenta algo muy especial que es la asepsia, es decir, evitar la proliferación de los gérmenes. Entonces, hay varias cosas que se tienen en cuenta. Una de ellas es conseguir artefactos que sean estancos, de tal manera que los gérmenes no se alojen y que sean entre las partes, ¿verdad? Que ingresen, que sean de fácil limpieza. La radiación infrarroja tiene que ser lo más reducida posible, o sea, tienen que ser artefactos, luminarias, lámparas, que no despidan calor. ¿Por qué? Porque los gérmenes, los virus, las bacterias, les encanta el calor para su reproducción, en algunos casos, ¿verdad? Especialmente las bacterias son así, los virus de repente, varía. Deben poder limpiarse fácilmente para asegurar la asepsia y también se tiene muy en cuenta el tema hospitalario, que no haya cantos vivos, se buscan zonas redondeadas, porque en los cantos vivos se acumula el polvo y eso favorece también los microorganismos. Bueno, hasta acá el tema de hospitales. ¿Ven cómo hay criterios específicos? Podemos dividir en zonas que tienen actividad visual especial, actividad visual elevada y que también tienen características de asepsia, y otras zonas en donde el tratamiento es más normal, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se utiliza el color, la temperatura de color y el índice de reproducción cromática? Y cómo hay también características constructivas que tienen que tener estas lámparas. Y características
¿cómo se llama? De limpieza, que es la parte de los cantos redondeados y que los artefactos tienen que ser estancos. Otro ejemplo de iluminaciones especiales, ya para terminar, hay un último concepto, el tema de la iluminación exterior, es un concepto técnico que les va a servir y que vamos a hablar un poquito. Acá hay un resumen, zonas de acceso, zonas de paso, zonas acentuadas, zonas de piscina, donde recomienda algunos tipos de lámparas. Para acceso, por ejemplo, dice los accesos deberían estar iluminados de una forma directa, con apliques o plafones, mediante luminarias de pared o techo. Zonas de paso se pueden usar balizas, son una opción estética, sostenible, se usan empotrables de suelo o pared. Zonas acentuadas. Para destacar objetos, lo más indicado es utilizar pequeños proyectores o bien estacas, que pueden fijarse al césped. Y en la piscina, lo mejor es empotrables, ¿sí? Empotrables. Pero fíjense, y como había dicho el arquitecto en la clase de piscinas, estas piscinas también tienen un requerimiento de funcionamiento a baja tensión, para lo cual normalmente usan también transformadores y tienen un espacio que se tiene que poder generar en la piscina para su montaje. Pero independientemente de qué artefacto utilicemos, hay algo que tienen en común las iluminaciones exteriores. Y es la importancia del índice de protección. El índice de protección IP es cuál es la resistencia de esta lámpara, cuál es su resistencia a todo lo que sea partículas sólidas, polvo y protección al agua. Mientras mayor sea el IP, más resistente es esta lámpara. Y mientras más expuesta a los elementos esté la lámpara, mayor debe ser su índice de protección, ¿sí? Señora. ¿Puedes repetir? Justo se cortó cuando dijiste mientras mayor no sé qué, es Ok. mayor, no escuché bien eso. Repito, sin problema. El índice de protección, entonces, es la resistencia de esta lámpara a las partículas sólidas, polvo y al agua. Cuanto mayor es el IP, por ejemplo, IP23, IP67, IP67 mayor que IP23, ¿cierto? Cuanto mayor es el IP, más resistente es la lámpara a los elementos, ¿sí? Y mientras más expuesta a los elementos esté esta lámpara, fíjense, esto por ejemplo tiene que estar expuesto al agua, más alto tiene que ser este IP. Entonces acá vemos una lámpara con un IP23 que está colocada en un alero. Acá tiene una cierta protección. Sin embargo, estas dos que van a estar en un sendero y expuesta a la humedad, al sol, al polvo, a la tierra, en este caso al agua misma dentro de la pileta, tienen un IP súper elevado, 67, 68. Fíjense acá se va a pisar, es un artefacto también que está al borde de la pileta y en el caminero, entonces es algo que se va a pisar y se tiene que cumplir entonces un IP más elevado. Entonces, lo importante para elegir una lámpara exterior, o sea, desde el punto de vista técnico, porque sabemos bien que el punto de vista estético es fundamental, pues desde el punto de vista técnico es que esta lámpara reúna las condiciones del índice de protección. Entonces, estos son recomendables tener un índice de protección mayor a 60 cuando estamos hablando de zonas transitadas o con alta exposición al agua. Acá vemos, miren, estos catálogos para exteriores, jardín, y todo con LED. LED para piso, LED para exteriores, de diferentes formas. Acá, les digo yo, hay tantas posibilidades, esto, un catálogo de una marca, de un proveedor. Acá ven, por ejemplo, las estacas, lo que hablamos, que son artefactos que se clavan.
Acá tenemos empotrados. Acá tenemos difusores. ¿Hay alguna pregunta? Acá Sí, tenemos difusores, acá tenemos farolas. Artefactos LED para piscina. No sé si alguien tiene una pregunta o bien apaga el micrófono. Hola, Fíjense. profe, no sé si se escucha. Se te escucha, sí, decime. Quería consultarle por el tema del IP. Estaba diciendo usted recién que a partir de 60 para zonas transitables o con agua. ¿Cuál sería un IP máximo que hay en el mercado? Porque veo que no sé si es del rango de 1 a 100, de 1 a 70. O sea, ¿hay un número específico en el que se establezca una regla, por así decir? Esa es la pregunta. Ah, sí, entiendo la pregunta. La verdad que habría que hacer un análisis. Yo estoy viendo IP 68, eso es lo máximo que estoy viendo en este catálogo. Y encuentro eso en los artefactos para piscina. O sea que podríamos tomar eso como valor máximo. Sí, pueden tomar eso como un valor recomendado. Gracias. Máximo, sí. Fíjense un poco, acá, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este artefacto es estanco y tiene mucha resistencia al agua. Son artefactos para piscina. Fíjense, IP 68. A ver si en otro se veía el IP. Miren este. Esta es una farola de jardín, tiene un IP 45. Pues fíjense, esto no va a estar empotrado en el suelo. Esto ya va a tener una protección propia del artefacto y la lámpara está metida dentro de este casquillo. Nadie va a pisar esto. Es diferente una lámpara, fíjense esta que está para el piso, ya subió el IP a 65, ¿ven? Porque esto se va a pisar. Tiene que ir subiendo la resistencia. Acá vemos opciones LED de alumbrado público, les decía que también hay. Fíjense la temperatura de color, es fría, 6000 Kelvin. Alumbrado público 6000 Kelvin, 6500. Esto tiene una fotocélula. Y ven cómo se van cumpliendo, se van encontrando las características que fuimos citando. Entonces ustedes pueden hacer un poco el ejercicio mental de ir, por un lado, tomando espacios y caracterizando el tipo de iluminación que hay en ese espacio. Y por otro lado, mirar un poco las diferentes luminarias y clasificar un poco para qué tipo de espacio serían recomendadas. Ese es un ejercicio que ustedes pueden ir haciendo con los catálogos y cuando en sus mismas casas, qué es lo que están disponiendo. Ahí ven algunos ejemplos. Iluminación directa e indirecta que les decía. Fíjense cómo este artefacto acá en esta fachada está enviando parte de la luz hacia arriba y parte de la luz hacia abajo. Entonces tengo una iluminación directa, indirecta, creada por la misma luminaria, no por una combinación entre luminarias directas e indirectas. Acá se ve la farola, esa que hablamos, instalada. Acá se ve un ejemplo de iluminación de fachada, cómo le da prestancia. La iluminación de fachada es todo un tema, pero como está en el compendio, no me quise yo detener para hablar de la iluminación de fachada, porque tienen ahí material de lectura. Entonces, me aboqué nomás a otros ejemplos que no están en la literatura básica, en la bibliografía básica de la asignatura. Pero fíjense cómo es la iluminación de fachada, es de abajo para arriba, para darle altura al edificio, para darle importancia a la fachada, siempre de abajo para arriba. Otra iluminación que está disponible, la iluminación de jardines, con los diferentes tipos de iluminación también, teniendo en cuenta la dirección de la iluminación, de abajo hacia arriba, de arriba para abajo, iluminado por la luna, por ejemplo, se dice cuando es de arriba para abajo, y esa iluminación se coloca en un árbol, por ejemplo. Abajo del árbol uno ve la luz y es como si fuera que la luna está iluminando de arriba para abajo. Y bueno, hasta ahí llegamos con estos ejemplos. Espero que le hayan sido ilustrativos y si hay consultas, estoy abierta a escuchar. También, a ver un poco si no hay algo en el chat.
Ay, pedirle un poquito de disculpa al principio. Mi bebé no se dormía y estaba gritando. Se escuchaba seguramente